noches, bienvenidos. La verdad que es una de las pocas veces que tengo la oportunidad de que me convoquen a un evento para poder colaborar con un colega que no la está pasando muy bien, así que me hace sentir muy bien y les agradezco a ustedes por venir un martes después de un fin de semana largo a escuchar 2 charlas de dermatología. Creo que la idea sobre todo es poder colaborar con Andrea, bueno, y de paso ver 2 charlas de dermatología. Elegí prurito de cabeza y cuello o felinos básicamente porque creo que la mayoría de nosotros nos sentimos bastante incómodos cuando tenemos que hacer clínica o alguna especialidad sobre felinos, salvo los especialistas en felinos. A ver, levanten la mano quién se sienten más cómodos trabajando con perros que con gatos. Bueno, creo que a todos nos pasa algo parecido. Yo con el tiempo me fui como enamorando de los felinos, pero la verdad que de los de 2 patas, no los de 4. Perdón, al revés. Bueno, creo que a todos nos pasa un poco esto, primero porque es muy dificultoso ante todo revisarlos, ¿no? Cuando un gato no quiere que uno lo revise, es prácticamente imposible que los revisemos. Y esto es porque siguen conservando su instinto salvaje a pesar de estar humanizados. Creo que es lo primero que nos ocurre. Y además porque la mayoría de las patologías no están del todo completas, por ejemplo el síndrome alérgico felino, por decirles algo. Se conoce parte de su fisiopatología, pero no por completo, y esto pasa en un montón de enfermedades. Falta mucho por descubrir. El canino es todo de libro, es todo un caminito. En cambio, en los felinos no ocurre lo mismo. Y además, no es normal que nos traigan un paciente en un carrier. Ya eso, punto número 1, no es normal. Y cuando viene el propietario y nos dice, doctor, se está rascando muchísimo. Entonces lo primero que hacemos es dar 2 pasos para atrás. Porque sabemos que el gato cuando se rasca, se arranca la cabeza. Y después ocurren cosas como estas. Esta es una foto de un paciente con criptococosis que atendió hace muchos años el doctor Tonelli. Acto seguido, munición gruesa. Que tiramos cremitas, inyecciones, antibióticos, supositorios. Un poco la idea de esta charla es que podamos ordenarnos y seguir una ruta diagnóstica para poder así llegar a un diagnóstico definitivo y usar terapias un poco más dirigidas. ¿Y qué nos va a ayudar a esto? Tener en cuenta lo siguiente, las dermatopatías felinas pueden agruparse dentro de patrones de reacción cutánea. ¿Y qué son los patrones de reacción cutánea? Es la forma que tiene la piel de manifestarse frente a diversos procesos morbosos. Y tengan en cuenta esto. Un proceso puede presentarse con varios patrones de reacción cutánea. Ejemplo, un gatito que tiene una dermatitis por hipersensibilidad a pulgas puede presentar una dermatitis miliar y un prurito de cabeza y cuello. Y al revés, un patrón de reacción cutáneo puede ser causado por distintos agentes etiológicos. Ejemplo, una dermatofitosis con una dermatitis por alérgica por pulgas pueden presentar los dos una dermatitis miliar. ¿Se acuerdan cuáles son los 4 patrones de reacción cutánea? Bueno, 2 los nombré. El prurito de cabeza y cuello, que es el que vamos a hablar hoy, es el principal, es el que mayormente ustedes van a ver. Después tienen la dermatitis miliar, la alopecia simétrica y el complejo granulomo sinofílico con sus 3 presentaciones. Úlcera indolente, granulomo sinofílico y placa eosinofílica. Vamos a arrancar con el que nos toca hoy. ¿Y qué ven con un paciente con prurito de cabeza y cuello? Un gato que no para de tocar la guitarra. Y la foto es esta. Esta es la imagen clínica. Es un dermograma, una ubicación en el cuerpo, cabeza y cuello, y cara por supuesto, y un signo clínico, el rascado. ¿Qué lesiones les parece a ustedes que puede tener un paciente que tiene prurito de cabeza y cuello? Lesiones traumáticas. Acuérdense, por lógica puro, las lesiones que se producen en el tercio proximal del cuerpo del gato son todas las traumáticas porque llega con la pata de atrás. Las que se producen
de los 2/3 distales del cuerpo son generalmente alopécicas o erosivas porque las hace por lamido. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Costras, escoriación, que es el barrido de las capas más superficiales de la epidermis, alopecia por tracción, por arrancamiento de pelos, eritema por la inflamación y la vasodilatación, y úlceras, que es la pérdida de la integridad de la epidermis junto con la membrana basal. Esas lesiones llegan a la dermis, son lesiones más profundas que después producen exudación. Generalmente esa exudación es melicérica, es como si fuera del miel, como si fuera miel fluida lo que ven. Y acá ven una imagen típica, donde ven todo lo que hablamos. Acá ya tienen úlceras, todas úlceras, escoriación, costras. Bueno, esto es un poco de lo que hablábamos antes. En este gato se comparten dos patrones de reacción cutánea. El que tienen a la derecha es el típico prurito de cabeza y cuello con una lesión depilativa, que ahí se hizo una tricotomía porque estaba todo muy pegoteado. Y el de la izquierda es dermatitis miliar, que son granitos pequeños como de mijo, por eso se llaman miliar, con costras arriba. Algo bastante extraño, pero que ocurre. Si ustedes ven a este paciente, lo primero que piensan es que tiene un desorden tumoral, tiene una afección de tipo tumoral. O que tiene alguna patología oftalmológica. Sin embargo, este gato era un gato alérgico. Eso fue tratado solo con corticoide. Con 3 semanas de corticoide tuvo este cambio. Igual, por supuesto, que conceptualmente no estaría de más, o si uno en su clínica sabe observar el ojo, bueno, hacerlo, pero como la medicina tiende a ser interdisciplinaria, yo este gato también sugería al clínico que lo viera un oftalmólogo, y el oftalmólogo no encontró nada. Por eso ténganlo en cuenta, cuando hablamos prurito de cabeza y cuello también hablamos de prurito facial, y puede tener afectado uno o dos ojos. Es mucho más común en el perro, en las atopías de los caninos que se depilen uno, generalmente son los dos ojos, pero se puede depilar uno solo. Casos clínicos, para que tengan una idea de cómo se rasca un gato. Este gato hacía 2 años que no paraba de rascarse, con lo cual terminó haciendo prácticamente, eso es todo tejido, es como un queloide lo que hizo ahí arriba. Le ponían el collar isabelino y la lesión mejoraba. Llegó un momento que no tuvo otra opción, o fue la decisión que tomó la colega que me lo derivó, la doctora Julieta Moretti, que hace cirugía, de hacerle un colgajo rotacional. Se puede compartir o no la decisión, pero bueno, es lo que se hizo, porque el extremo, el sobrecrecimiento de tejido que se había producido era muy exuberante. Gatito, bueno, ese paciente que vieron anteriormente no responde absolutamente a nada. Se siguió todo el caminito diagnóstico, se lo trató con corticoides, hizo dieta de restricción alimentaria, se lo derivó a un etólogo y el etólogo también se está volviendo loco porque no les responde tampoco, o está respondiendo parcialmente. Hay desórdenes de comportamiento también, ¿no? Pero no le pueden sacar el collar isabelino. Me olvidé de subir el video. Se dejó de rascar la cabeza y ahora no para de lamerse el cuerpo. O sea, cambió el lugar de afección. Esta es una gatita que vi el año pasado. Los libros dicen que las afecciones atópicas generalmente incluyen animales a partir de los 6 meses porque necesitan tener un tiempo de sensibilización, de contacto con trofoalergenos o aeroalergenos para que después en su sistema inmune haga una reacción exagerada y lo empiece a manifestar clínicamente. Este gato empezó a los 2 meses y medio a rascarse, 3. Con lo cual, lo primero que pensamos que tiene que sarna, claramente. Lo tratás para sarna y no te responde. Y responde bien a los corticoides. Cortás los corticoides y automáticamente se empieza a rascar.
Ténganlo en cuenta que si bien tenemos rangos etarios en las patologías alérgicas, muchas veces se salen de ese cuadro, o son animales muy jóvenes o empiezan después de los 3 años. Y cada vez lo veo más, animales más jóvenes, gatos y perros con desórdenes alérgicos. Miren lo que se hacía esta gata, es tremendo, se destruía la cabeza. Este es un paciente con una sarna notoédrica en remisión. Otra cosa que tienen que tener en cuenta. Esta gata tenía una cervicalgia severa, por una discopatía. Muchas veces los gatos, cuando encuentran un foco de dolor, no paran de rascarse y se hacen ese tipo de lesiones. Y ustedes controlan el dolor y esto remite. Tengan en cuenta, revísenlo, sobre todo cuando puntualizan un lugar en el cuerpo, su rascado. Fíjense en que no tengan dolores y tengan en cuenta que todo lo que es el cuello, la porción dorsal del cuello, hay un plexo nervioso, está muy nervado y cualquier foco inflamatorio, sea por un fármaco, por una inyección, por la colocación de una pipeta que puede producir una farmacodermia, induce posteriormente un rascado compulsivo. Por eso no me gusta a mí cuando se aplican inyecciones en el cuello del gato. Yo les diría que estaría totalmente contraindicado. Bueno, esta se me pasó de largo, esta no iba. Diagnósticos presuntivos. Procesos inflamatorios infecciosos. Ayúdenme, así lo hacemos que a esta hora, si no están acá todos dormidos. Ayúdenme a ver, tienen algunas patologías que le parezcan. Inflamatorios infecciosos. No colaboran, estoy en el horno. Otitis infecciosa. Sarna notoédrica. Sheiletielosis, muy raro. Demodicosis. Dermatofitosis. Piodermia, herpes virosis. Claramente van a tener distintos niveles de prurito, pero todas pueden producir prurito. De hecho, un amigo, Fernando Fogel, me dijo, herpes virosis no la tenés que poner. En realidad tiene que ver con lo conceptual. Tiene que ver con cómo uno lo interprete, básicamente. O sea, si tengo un gato con herpes virosis, que ahora lo vamos a ver, le va a molestar la cara y se va a rascar. Por más que la patología no sea primariamente pruritogénica. A eso me refiero con prurito. Procesos inflamatorios no infecciosos. Dermatitis por pulgas, dermatitis por picadura de mosquitos, alergia alimentaria, y esto después vamos a profundizar. Alergia no alimentaria, no a pulgas. Qué término, ¿no? Lo que ahora le decimos síndrome atópico felino, lo que sería la atopía felina. Procesos inflamatorios autoinmunes. ¿Alguien vio alguna vez un lupus en un gato? Prácticamente imposible. Lo que sí pueden llegar a ver es pérfido foliáceo, es la patología autoinmune que más frecuentemente observamos, aunque tenga una baja incidencia. Cuando piensen en una afección de origen autoinmune, facial, con prurito, piensen en un pérfido foliáceo. Reseña. Y acá voy a poner como un impas. Yo les voy a decir, no vengo acá a hablar de etología, les voy a decir qué es lo que hago yo. Como primera medida me parece una locura que si uno puede programar una consulta con un paciente felino no lo haga, porque el hecho de que yo a veces voy a veterinarias, tengo la suerte de ir a veterinarias muy grandes que tienen mucho trabajo, entonces veo que están 1 hora y media en el carrier con todos los perros ladrando. Probablemente ese gato cuando lo saquen de la jaula no lo van a poder revisar. Un disparate, como primera medida. Como segunda medida, ustedes cuando entra el propietario y apoya el carrier arriba de la mesada, no pueden sacarlo automáticamente y empezar a revisarlo. Lo que tienen que hacer es abrirle la puerta, empezar a hablar, hacer las preguntas pertinentes de reseña y anamnesis, dejar que el animal se relaje y después avanzar en la revisación. Y si pueden usar estas feromonas que se tiran, que los relajan en la camilla, a veces los distraen bastante.
Y otra cosa muy importante, cuando empiezan a revisar un animal, un gato no es un perro chico. Ustedes no pueden estar traccionándolo, estirándolo, porque no se va a dejar revisar. Y sugerencia, nunca arranquen a revisarlo por el lugar que más afectado está. Todo lo contrario. Imagínense que en dermatología tenemos que revisar piel, pelo, uñas, uniones mucocutáneas, cavidad oral. Así que tenemos para divertirnos. Todo eso es competencia del dermatólogo o de la dermatología. Todos esos lugares. Bueno, siguiendo. La reseña habla de los datos inherentes al paciente, los datos propios del paciente, la edad que tiene, el sexo, el estado reproductivo, el peso. Todo eso nos va a aportar varios datos. Y la reseña son los datos que tienen que brindarnos los propietarios acerca de la patología que viene teniendo. Edad de comienzo. Esto es fundamental, porque si yo pienso en una patología pluritogénica en un paciente geriátrico, no tengo muchas opciones. O sea, o tiene sarna o tiene una dermatofitosis, o tiene una hipersensibilidad a pulgas, puede ser. Pero no voy a estar pensando en una enfermedad autoinmune ni en una neoplasia, claramente. Pero también es importante saber cuándo empezó, porque a veces hay patologías crónicas que empezaron a muy temprana edad y se sostuvieron en el tiempo. Entonces es importante cuándo empezaron. Lugar de comienzo de las lesiones, un poco lo que hablábamos antes. Es muy importante saber si comenzó, por ejemplo, solo por la cabeza y el cuello y después se generalizó. Ejemplo, una otobacteriasis generalizada. El otodectes puede migrar y ustedes observar lesiones en forma generalizada, pero es importante saber el lugar de comienzo de las lesiones. Nivel de prurito y estacionalidad. Si hablamos de estacionalidad, por supuesto, lo primero que pensamos es en un paciente atópico. Y el nivel de prurito nos ayuda mucho. Las patologías más pluritogénicas en los gatos claramente es la sarna y las alergias. No voy a estar pensando en una dermatofitosis con un nivel de prurito 10 en 10. Sería extrañísimo. Pero sí puede generar prurito tal vez en una escala de 1 a 10, 6 o 7 en 10. Ambiente en el que viven. Esto es muy importante. No es lo mismo un gato que está en contacto con pasto, con árboles, con plantas, con agua, con otros animales que se escapa, que un paciente de departamento, claramente. Porque va a tener otro tipo de patologías. Lesiones que tenga el propietario y otros animales, pensando en las zoonóticas. Las más comunes son las sarnas y las dermatofitosis. Si usan tratamientos antipulgas o no. Frase muy común de los propietarios, pero si es un gato de departamento, ¿para qué le voy a estar poniendo una pipeta? No entienden que siempre que haya una mascota va a haber pulgas, seguramente, las podemos traer nosotros, ni que hablar nosotros que somos veterinarios. Yo a mi gato no le pongo nunca pipeta, pero le tienen que decir a los propietarios que le tienen que poner. Es importante. La alimentación, si tiene relación o no la patología con los cambios de alimento que haya tenido y también la calidad del alimento que le están dando. Por supuesto, no es lo mismo un alimento de forrajería que un alimento super premium. Todos y muchos más datos de estos deberían consultárselos a los propietarios. Imagínense en el tiempo que perdimos hasta que vimos al paciente. Y ahí lo empiezan a ver. Tratamientos recibidos y respuestas, esto es fundamental. Y un poco hablando de lo que arrancamos antes. Si yo a un gato le doy prednisolona, ivermectina, le doy un convenio y ketoconazol, claramente algo le va a hacer. ¿No? Yo creo que algún cambio va a tener. Si no le agarra una hepatopatía, algo le va a mejorar. Entonces, la idea es que seamos organizados. Es preferible usar una monodroga y equivocarnos y que no responda y cambiar a otra y si no derivarlo a un especialista que hacerle todo un arsenal terapéutico como este. Tengan concepto de las terapias que aplican. Yo entiendo que viene un propietario desesperado porque el gato se está rascando y se está lastimando, entonces nosotros lo primero que queremos hacer es apagar el incendio, pero lo que hay que hacer es explicarles que nos tienen que dar tiempo.
Que tenemos que primero llegar a un diagnóstico definitivo para aplicar una terapia más dirigida, que yo le puedo dar a un gato que se está rascando claramente una dosis de corticoide, pero no combinar 4 fármacos. Y otra cosa muy común que veo en la clínica y que no entiendo es que es el mundo del revés. O sea, un perro se está rascando y le dan 1 miligramo kilo de dexametasona, que es una dosis para una compresión medular. Y después cuando medican un gato le dan 0,5 miligramos kilo de prednisolona. La dosis antiinflamatoria es 0,2 miligramos kilo de dexametasona. Con eso les va a alcanzar para un perro. Y para un gato, si tiene una patología severa pruriginosa, tienen que usar entre 1,5 a 2 miligramos kilo. Porque si están en un NI, no responden. No van a saber si responde o no responde. Esas son las dosis que se manejan, salvo que sea un paciente diabético, nefrópata, o que no tengamos la certeza de que metabólicamente está estable. Pero ténganlo en cuenta esto, porque es un error muy común. Los métodos complementarios. Esto es fundamental, esto es el ABC de la dermatología. Los métodos complementarios de primera elección... cuenta regresiva para el eficaz era eso. Los métodos complementarios de primera elección son los que ustedes pueden hacer en el consultorio. Ahí va. Los métodos complementarios... Me mató esto, Pablo, me corre el coso, veo una cosa allá, otra acá. Los métodos complementarios de primera elección son los que ustedes pueden hacer en el consultorio, que no tienen demasiadas dificultades, simplemente hay que tener las ganas de hacerlo. Hisopado. Bueno, generalmente los hisopados son para obtener cerumen óptico, ¿no? Lo primero que hacen es colocar el hisopo en el oído. Si sospechan de que hay un otodectes, lo pueden usar con vaselina para levantar más material y lo ruedan en el vidrio. Agarran el vidrio y lo ruedan. Yo lo que hago es primero lo hago sin vaselina, porque después si quiero hacer una citología no voy a poder porque no me va a fijar sobre un medio oleoso. Y después hago otro preparado para hacer la observación directa del cerumen obtenido por hisopado. Observación directa podemos hacer, por ejemplo, de los raspajes, podemos hacer buscando ácaros, podemos hacer la observación directa, como dije, del cerumen óptico que obtuvimos, podemos hacer la observación directa del pelo, para ver en qué fase de crecimiento está, si está en anagenia, en telogenia, en catagenia. Podemos observar si está fracturado o no, está roto, porque el paciente se está rascando. Son todas las cosas que podemos ver. Raspajes. Bueno, ahora lo vamos a ver en cada patología, pero siempre que hay una lesión alopésica hay que rasparlo. Y según lo que sospechemos, esos raspajes deben ser superficiales o profundos. Citología. La citología básicamente la hacemos de dos maneras. O con una cinta bifaz, que es la forma que a mí me gusta, son esas cintas que tienen goma de los dos lados. Entonces ustedes los pegan al vidrio y después la apoyan sobre la piel. Eso es para levantar material de superficie, sobre todo cuando sospechan de que hay un sobrecrecimiento. Cuando quieren profundizar un poco más, por ejemplo pensando en un pénfigo o en una piodermia, lo que hacen es levantar las costras o remover los bordes de las lesiones cuando se ponen un poco exudativas por el trauma que nosotros generamos y apoyan el vidrio. Va a depender de la lesión que tienen, ¿no? La pústula se abre, collarete yo en gatos nunca vi, o esporádicamente vi, sí mucha costra, pueden mover la costra con el borde del vidrio o con una aguja, remueven e improntan. ¿Sí? Son las dos maneras básicas de levantar una muestra para citología, o de, por supuesto, una PAF de un nódulo, ¿no? Pero estamos hablando del prurito de cabeza y cuello. Y el tricograma, lo que pueden observar es muchas veces cuando si hay alteraciones estructurales en el pelo. Por ejemplo, si hay distorsión en la cutícula cuando sospechan ustedes de que haya una dermatofitosis, si llegan a ver artroesporas,
moviendo el micro, moviéndolo para arriba y para abajo, ahí se puede hacer una refractancia donde pueden llegar a ver las artrosporas. Bueno, básicamente esto es lo que ustedes podrían hacer. Tricograma en realidad, yo mezclé un poco las cosas con observación directa y tricograma. Tricograma básicamente habla más del pelo, o sea que todo lo que va en el pelo va en el tricograma. ¿Qué métodos ustedes aplican de todo esto que les cité? ¿Lo hacen generalmente? ¿Sí? Raspado, observación directa y tricograma. Perfecto. Bueno, eso está bueno que lo hagan. Les va a aportar un montón de datos y a veces hay patologías que son muy simples y diagnóstico rápido que las pueden resolver. Otitis. Es rarísimo que un gato tenga otitis. ¿Por qué? Porque tiene los pabellones auriculares erguidos, tiene el conducto auditivo externo es muy corto, es amplio, el orificio de entrada es muy grande, no tiene tanta densidad pilosa como el perro, se ventila bien, por lo cual es bastante raro que un gato tenga otitis. La más común, la otitis más común, que sí puede ser, que sí hay bastante, es por ácaros, pero sacándola de los ácaros, es muy difícil que ustedes tengan una otitis. Algo común en los gatos, o que ven en gatos, sobre todo gatos muy jóvenes, son otitis medias. Las otitis no necesariamente tienen que empezar con una otitis externa. Pueden comenzar con una otitis media, por ejemplo, por un pólipo nasofaringio. ¿Qué es lo que ocurre? La tuba auditiva es un conducto que une la cavidad nasofaringea con el oído medio. Y eso es ¿para qué sirve? Para equilibrar presiones y sobre todo para poder evacuar las secreciones que se producen en el oído medio. Entonces, si eso se obstruye, colecta y puede producir una otitis media. Entonces lo que hace también es generar presión sobre el tímpano. Es muy común en los cachorros, inclusive a veces como sale el oído medio y hace como un filamento, se ven directamente, exactamente, se ven en la cavidad oral. Eso es algo que podría llegar a ocurrir. Y otro problema que tienen los gatitos chiquititos es cuando tienen enfermedades respiratorias, por vías, si no está bien cerrada la tuba, puede subir por vía ascendente una infección. Por eso puede haber otitis medias, que después pueden progresar a una otitis externa. Arrancan al revés que el perro, que comienzan por otitis externa y pasan a otitis media. Y en gerontes, ¿qué les parece que puede haber? ¿Por qué puede haber otitis? Por neoplasias, claro. Las neoplasias que van a haber en gatitos gerontes es por neoplasias, pero la verdad que la incidencia en relación a los caninos es mucho más baja. Bueno, esta es la manera de explorar un oído. Si ustedes quieren hacer una otoscopía, cosa difícil en un gato, lo que deben hacer es, como el conducto auditivo externo es una L, lo que tienen que hacer es sacar ese acodamiento. Y para sacar el acodamiento se tracciona el pabellón auricular y se trata de horizontalizar el conducto para que ustedes puedan penetrar con el otoscopio. ¿Sí? Acá lo que ven es un paciente con un cerumen pardo oscuro, probablemente secundario a una otitis por otodectes. Si nosotros tomamos una citología, como les dije, ruedan el hisopo sobre el vidrio y lo tiñen. Nosotros usamos tinción 15, tinción rápida, la Disc Quick. Para los que no la conocen, son 3 frascos. Uno es un fijador, es metanol, que es lo que impregna el contenido en el vidrio. Y después son 2 tinciones. Una roja, que es la primera, y una azul es la segunda. Y se llama tinción 15 o tinción rápida, porque lo que hacen es sumergir 5 veces en cada uno de los frascos el vidrio y después lo enjuagan, lo secan, lo ponen en el microscopio y esto lo observan con la lente de inmersión de 100 por. Ahí lo que están viendo, lo que se puede ver en un oído básicamente son bacilos, o mejor dicho, cocobacilos, cocos y levaduras, malas heces, ¿sí? Esto es lo que van a ver en una citología de oído. Nosotros en dermatología lo que intentamos hacer es no usar las gotas mata todo.
las gotas ACME. Nosotros tratamos de usar fármacos dirigidos, por eso es tan importante la citología, que no es algo tan complejo de hacer. Y en última instancia, si ustedes no lo hacen, pueden mandar a hacerlo, porque tiene mucha más relevancia clínica la citología que el cultivo, porque el cultivo realmente, por más que ustedes pidan un antibiograma, cuando ustedes le ponen el antibiótico en el oído, la concentración que tiene en el oído no va a ser la misma que va a haber en un vidrio in vitro, con lo cual puede ser sensible en la placa, resistente en la placa, pero probablemente en el oído no sea resistente lo que ustedes ponen. Realmente yo debo hacer cultivos de cerumen óptico 10-15 veces al año en pacientes súper complicados. Si no, me manejo solo con citología. Ténganlo en cuenta, es mucho más importante la citología que el cultivo. Bueno, a eso les decía, si yo veo que tiene levaduras, uso miconazol, por decirles algo. Si veo que tiene bacilos o cocobaciles, podría usar enrofloxacina. Monodrogas, si está inflamado puedo usar dexametasona o combinar las drogas. Pero yo veo cada vez gotas con más cosas. Amitraz, dexametasona, gentamicina, lidocaína. O sea, es una herejía, porque después usan todo y se hace todo resistente. Y además tienen muchísimas farmacodermias. Tengan en cuenta algo, hay muchísimos pacientes que ustedes los tratan y empeoran. ¿Y saben por qué empeoran? No porque no estén respondiendo a los fármacos que tienen las gotas. No responden, en realidad no es que no responden, empeoran por la farmacodermia que tienen, por la inflamación que se hace el conducto a lo que ustedes le están instilando. Bueno, esto es lo que se ve en los pabellones auriculares externos, porque tienen prurito en la cara interna del oído. Tengo una pregunta. Sí. ¿Y la enro también viene en gotas? ¿Cómo lo sabes? Podés usar, nosotros a veces lo que hacemos del frasco ampolla, cargamos directamente e instilamos del frasco ampolla. ¿Sí? Y la mayoría de las preparaciones se hacen así. También podés usar gotas de humanos, gotas oftálmicas. Sí, también podés usar. Pero tiendan a usar monodrogas. Si no hay levaduras, ¿para qué le van a poner miconazol o clotrimazol? Y viceversa, si ven ese cerumen pardo oscuro que es típico de levaduras, ¿para qué le van a poner gentamicina o niomicina? Es una locura. Por eso digo que la citología no es competencia del dermatólogo, la citología es competencia del clínico. Es muy fácil, es citología básica, es una charla de 1 hora de cómo se toma una muestra, cómo se tiene un vidrio y cómo se observa. Además, lo que pueden ver, además de lo que yo les mostré, son células inflamatorias. Pueden ver neutrófilos fagocitando a esos cocos o a esos bacilos, ¿sí? Porque eso es como un sobrecrecimiento en el oído, no está asociado a células inflamatorias que las están fagocitando. Sarna autodéctica. Bueno, estos parásitos archiconocidos, blanquecinos de gran tamaño, que a veces con el otoscopio lo podemos ver, o inclusive en el algodón, los que tienen buena vista los pueden ver moverse y está muy bueno para mostrárselo a los propietarios. Afecta conducto auditivo. La secreción es típica, es una secreción pardo oscura, tipo de grano de café, y en realidad el prurito que se genera no es un prurito traumático, es un prurito por hipersensibilidad. Lo que se produce es hipersensibilidad al ácaro, que es lo que genera esa reacción de rascado. Y el diagnóstico es obviamente por observación directa. Sarna notoédrica es la traspolación de la sarna sarcóptica del perro. Es lo mismo, básicamente lo mismo, con la diferencia que difícilmente ustedes en un raspaje superficial, porque esto se hace con raspaje superficial, no lo obtengan, a diferencia de un perro que tal vez lo raspan 10 veces y no lo encuentran. En el gato difícilmente ustedes no lo encuentren. Así que raspen, porque lo más probable es que si está, lo encuentran. Y si no está, difícilmente sea eso lo que le genere el prurito. Es un prurito intenso, claramente no estacional. Puede producir varios patrones de reacción cutánea, como dijimos antes, dermatitis biliar, escoriaciones, costras y alopecia. Afecta
El primer lugar que van a ver afectado es la cara medial del pabellón auricular, después ya empieza a migrar sobre la frente y como el gato se friega, empieza a pasarse a los miembros anteriores y como duerme hecho un bollo, también le afecta a la zona del perineo. Son en todos los lugares que lo van a ver. Y como dijimos es por de raspaje superficial. Bueno, esta la saqué de internet, esta foto. Es un gato muy afectado. Esta foto es de un gran amigo del doctor Fernando Fogel. Me parece maravillosa esta foto porque ustedes la ven así, pueden pensar en una dermatofitosis. No, esta no, me equivoqué. Le voy a mostrar otra foto más linda. Bueno, esta foto es de Fernando también. Bueno, este es otro gato que tiene sarna notoria. Ahora les voy a mostrar una foto más linda. Demodexia. Bueno, ¿se acuerdan qué tipo de ácaros tienen los gatos? ¿Qué tipo de demodex tienen? O hace mucho no lo ven. Vemos muy poco de demodexia en gatos. Realmente vemos muy poquito. Inclusive nosotros que hacemos dermatología. ¿Pero se acuerdan cuáles son? El gatoy, el cati, el Iyai de perro. Tenemos el cati y el gatoy. Y ahora se descubrió uno que se llama Felis, que es un poco más cortito que el Demodex cati. O sea, no está todavía, se lo nomencló así. ¿Qué se presupone? Que nosotros, yo le voy a decir los dos, pero el que realmente se dice que produce prurito es el Demodex gatoy. Es un ácaro por buscarle una correlación a los ácaros del perro que se parece al Demodex cornei. Es un robustito, es así, medio un adoquín, de abdomen corto. Y produce prurito. Y se dice que es un ácaro que se contagia. Hay algunos colegas, entre ellos el doctor Ferrer, para mi gusto el mejor dermatólogo del mundo, que él lo pone en duda. ¿Y por qué lo pone en duda? Porque dice que se está observando en muchos pacientes que están inmunosuprimidos y coexistiendo con el Demodex cati, que es un ácaro que aparece cuando los pacientes tienen algún grado de inmunosupresión. No es que no están, es como el Demodex canis, o sea, aparece, se manifiesta clínicamente, aumenta la carga frente a pacientes inmunosuprimidos. Todavía no está demostrado, les digo cuáles son las dos hipótesis. Algunos piensan que es contagioso y otros dicen que no, que es un habitante normal de la piel y que conviven generalmente con el canis, que sí siempre va manifestado cuando hay inmunosupresión. Porque de hecho cuando hay una guardería, si fuera tan contagioso, ¿por qué hay pacientes que lo tienen y otros pacientes que no lo tienen? Y la mayoría de los que lo tienen son pacientes que tienen un compromiso de su inmunidad. Se los tiro como dato. Vamos a ver este, que es el que más comúnmente van a hallar y el que genera prurito. Y puede producir prurito en cabeza y cuello y prurito también sobre todo en las zonas de los flancos. Son zonas descamativas, con eritema, costras, alopecia. ¿Cómo se tratan estos parásitos? Yo lo que hago, todos los que vimos hasta ahora, el tratamiento a mí que más me gusta son las macrolactonas, spot-on, ya sea con moxidectina o celamectina, coloco una pipeta cada 15 días, 3 aplicaciones. Tengo mis serias dudas a veces que responda el Demodex gatoy a este protocolo, ni que hablar el Demodex cati. Todo este descubrimiento de estas moléculas, las isosazolinas, el fluoralane, la foxalane, están modificando el tratamiento de los ácaros. Entonces, fuera del protocolo, por ejemplo en gatos, se está usando el fluoralane. Afuera tienen un producto que es spot-on, que es sensacional, porque si nosotros tenemos la sospecha de que tiene un ácaro y no lo encontramos, lo podemos usar profilácticamente, nosotros no lo tenemos. Pero están usando la Bravecto a la misma dosis que en perro, de 25 a 35 miligramos kilo. Se los digo como dato, tal vez es algo que todavía no está demostrado y si uno usa un fármaco fuera de protocolo y llega a ocurrir alguna reacción adversa podemos tener un problema. Pero bueno, les quería hacer este comentario. Después también en el Demodex canis se usan las macrolactonas, se usa la ivermectina 0,25 miligramos kilo cada 24, cada 48 horas. Y son los tratamientos que se hacen. Este es un Demodex que encontramos en cerumen óptico. Pueden encontrar también Demodex en
producen otitis ceruminosas. Bueno, este es un gran gustazo que me puede dar en Salta con el genio del Danny Scott, con esas ganas de vivir que tiene, que contagia, con mi gran amigo Lisandro Reynés, con el que empecé este maravilloso mundo de la dermatología, y nuestro profe el doctor Tonelli. Así que los quise poner acá para mostrárselos. Piodermias. Bueno, realmente es muy raro que tengan una piodermia, sobre todo una piodermia superficial. Diría a muchos colegas que los gatos directamente no tienen piodermias. Yo veo más piodermias profundas que superficiales. No van a ver la manifestación clínica de un perro que tiene collaretes, que tiene pústulas. Realmente es muy extraño que lo vean. Puede ocurrir. Generalmente el gato lo que hace es rascarse, se traumatiza, y lo que tienen son sobrecrecimientos bacterianos. Ustedes hacen una citología, ven muchísimos cocos libres, pero no están fagocitados por neutrófilos. No ven esta imagen clínica. Ahí ven neutrófilos, piocitos. Lo que es el piocito, a diferencia de un neutrófilo de sangre, es que empieza a perder densidad cromática, porque lo que hace es liberar todo su arsenal enzimático. Es como que se suicida, entonces mata a las bacterias que se fagocitó. Pero eso se llama piocito, es así más claro, y ahí ven los cocos adentro. Puede estar asociado a alergias, a enfermedades autoinmunes, a enfermedades severas que producen inmunosupresión. Y el aspecto puede ser parecido a cualquiera de los que le voy a poner: dermatitis miliar, dermatitis erosiva ulcerativa, y a veces en las lesiones del complejo granulomo sinofílico yo creo que se contaminan y producen inflamación, una úlcera indolente, una placa eosinofílica, que puede agravar el cuadro. Esto es lo más común que van a ver. Esto es un acné mentoniano que se terminó agravando con una forunculosis, y esto requiere de antibiótico. Este es un paciente con leucemia que terminó en eutanasia, con una forunculosis facial, pero son excepcionales las veces que van a ver un paciente con piodermia. Pero que las hay, como dirían las viejas. Dermatofitosis. Bueno, como todos saben, es una infección del folículo piloso y de la epidermis. Son hongos queratinofílicos, tienen afinidad por la queratina, por el plástico de la piel, que es su sustrato, su alimento, y los que tienen relevancia clínica son el Microsporum canis, el Gypsum y el Trichophyton. Las lesiones pueden ser localizadas, multifocales o generalizadas, y estas son las lesiones que pueden producir alopecia, eritema, seborrea, costras y dermatitis miliar. Ven que todas estas patologías que estamos viendo a veces comparten patrones de reacción cutánea. Bueno, esto es lo que estábamos hablando de la observación del pelo. Ven que estos pelos no son iguales a este pelo, ya está distinto. Hay una alteración estructural en este pelo. Si abrían el aumento, se ve, como a veces decimos, en corteza de árbol viejo. ¿Y eso por qué fue? Porque el dermatofito digirió la cutícula del pelo y cambió estructuralmente al mismo. Y si aumentan, pueden llegar a ver las artroesporas. ¿Sí? Esto es lo que vemos. Otro ejemplo. ¿Ven? ¿Les parece igual este pelo que este pelo que este pelo? No. Y esto se ve de observación directa. Hacen una película de vaselina, agarran muchos pelos, los pegan y los observan. Después le ponen una gota, le van haciendo el aumento a 40, y si quieren llegar a 100, le ponen una gota de aceite. Bueno, lo que hablamos de, miren, la alteración de la estructura. Bueno, esto es la lámpara de Wood. Es otro método complementario que en un momento se le daba demasiada relevancia y en otros momentos se lo denostó por completo. Yo creo que debe darle una relevancia parcial. Si tenemos realmente una buena lámpara de Wood, que no es uno de estos aparatitos para mirar billetes, tiene que tener una longitud de onda, lo calientan 5 minutos, eso es fundamental, y después observan el pelo, y en los pelos que obtienen refractancia son los pelos que les conviene separar para cultivar o para hacer la observación. Y acuérdense que solo se produce esta refractancia con pelos
que están contaminados con Microsporum canis, ¿sí? No con los otros dermatofitos. Las típicas lesiones anulares, alopésicas, costrosas, descamativas. Esta es la foto que les decía, de Fernando. Esta foto es maravillosa porque este paciente puede tener sarna notoédrica, puede tener una dermatofitosis, es un poco sacado de la galera, pero puede llegar a ser también un pénfigo. O sea, miren la variedad, el patrón lesional que tiene este gatito. Lesiones en humanos. Y tengan en cuenta esto. Yo tuve hace poquito un paciente que tenía una dermatofitosis. Como le vi estas lesiones al propietario, lo que hice es pensar, no, hongo seguro que tiene, porque ya la observación directa era tremendo. Pero pensé, esto tiene que ser sarna, porque estas son lesiones de sarna. Y sin embargo, lo raspé y no lo encontré. Y le indiqué que le ponga la Revolution. Le pongo una pipeta con una macrolactona. Entonces, bueno, le receto itraconazol. Yo en los gatitos utilizo la droga más segura que hay para los pacientes muy jóvenes, es la terbinafina a 30 miligramos kilo. Las pueden mandar a preparar las cápsulas. Si no, uso itraconazol entre 7 a 10 miligramos kilo cada 24 horas. La grisofulvina, yo personalmente, no sé qué opina Pablo, yo no la uso. Me da un poco de... Ya en la bibliografía cada vez la va como erradicando más y puede producir mielosupresión, con lo cual si tenemos un paciente que está inmunológicamente border y le damos un fármaco que lo puede mielosuprimir, podemos generar un efecto colateral. Pero ¿qué les quería decir de esta foto? Que a veces las lesiones incipientes en humanos de dermatofitosis son así puntiformes. Ténganlo en cuenta y después progresan a este tipo de lesiones, ¿sí? Para que no se confundan. Perdón, ¿qué dosis dijiste de la terbinafina? 30 miligramos kilo. Eso lo uso en gatos muy muy jóvenes. Yo trato igual de controlarlo tópicamente, ¿no? Bañarlo con miconazol, clorexidina cada 3 días. Lo que pasa es que si está generalizada la dermatofitosis y se está contagiando toda la familia, bueno, tengo que tratarlo. Si no, traten de ser contemplativos con los fármacos que dan. Pero es el fármaco de primera elección en gatitos muy muy jóvenes. Es la droga más segura. Herpes virosis. Bueno, la verdad que es muy raro que vean un gato con herpes virosis. Es lo que les dije un poco. No es una enfermedad que primariamente produzca prurito, pero como le molesta la cara se rascan. Y si ven estas lesiones, generalmente cuando se manifiestan clínicamente tan aberrantes, son pacientes que tuvieron de cachorros estas afecciones herpéticas y después por un cuadro de inmunosupresión las manifiestan de esta manera. Y van a estar localizadas cerca de las aberturas naturales, sobre todo de nariz y de ojos. Y son ulcerativas costrosas sobre todo. Pénfigo foliáceo. Bueno, estas fotos son viejas, son una de Eduardo Tonelli y otra de Andrea Wolver, dos amigos. Bueno, lo que van a ver básicamente son lesiones costrosas, por eso se llama pénfigo foliáceo, porque forma folios, costras. Imagínense que el pénfigo es una patología inmunomediada que lo que hace es destruir los desmosomas de los queratinocitos, o sea, los grasitos que unen a los queratinocitos que son ladrillos de una pared, o sea, queda como un agujero en la pared con muchos ladrillos flotando. Esas son las células acantolíticas que nosotros buscamos en las citologías, sobre todo buscamos pústulas intactas, porque cuando las abrimos e improntamos, lo que vemos son estos queratinocitos acantolíticos, estas células, estos ladrillos que están libres, rodeados de neutrófilos. Y después se generan esas costras que son color amarillentos. Este es un paciente mío del año pasado, tiene 14 años, miren el color amarillento de las costras. El fármaco, para mi gusto, de primera elección para el control del pénfigo, lo que pasa es que se usa poco porque uno no lo desconoce, es la triamcinolona. Por lo menos Griffin cuando vino acá también decía eso. Si no la prednisolona, a dosis alta, mucho más altas que los caninos, 4 miligramos kilo, es la dosis con la que empiezo
yo, si no, con triamcinolona 0,6 miligramos kilo. Por lo menos la fase de inducción para controlar la enfermedad. Este gato está con ciclosporina todos los días a 5 miligramos kilo y con 0,2 miligramos kilo de dexametasona cada 5 días. Fue con lo único que lo pude controlar a pesar de que tiene 14 años. Y hace 1 año y medio que está que no tuvo reagudización. Bueno, esto es lo que les decía de la citología, las células en huevo frito. Estos son los queratinocitos acantolíticos y todas estas son neutrófilos rodeando a estas células acantolíticas. Esto también lo pueden hacer ustedes, abren una pústula o levantan una costra y improntan. Lo que se produce en esta enfermedad son pústulas subcórneas. Estas pústulas están en el estrato córneo, por eso cuando no se rompe, la pared superior del estrato granuloso y el córneo los están cubriendo. Bueno, dermatitis por picadura de pulgas, todos lo conocen. Generalmente produce dermatitis miliar, estos granos con costra, granos de mijo con costra. Puede afectar generalmente como el perro el dorso, pero muchas veces afecta la cabeza y el cuello. Todos saben los tratamientos que se usan. Esto lo quise poner, dermatitis por picadura de mosquitos, son lesiones papulares, generalmente en las orejas. Son afecciones estacionales, porque esto es de gatos de exterior y sobre todo en primavera-verano. Y esto se suele confundir con alguna enfermedad autoinmune, y esto es típico de la dermatitis por picadura de mosquito. ¿Sí? Acuérdense de esta imagen, esto es típico. Esto se trata con corticoides. El problema que tenemos con los gatos es que no podemos usar piretroides porque son tóxicos, con lo cual el único repelente que a mí me gusta es uno que asocia aceite de NEM con ¿cómo se llama? Citronela, que me funciona muy bien. Y si no, ahora salieron unos collales que no sé por qué no son tóxicos, pero no son tóxicos, que tienen cipermetrina. Esto, miren todas las lesiones papulares en los bordes de las orejas. Esto se trata con corticoides. Bueno, esto es una foto de un montón de amigos dermatólogos, en los cuales está Pablito también, en el Congreso Latinoamericano hace poquito en México. La pasamos bien los dermatólogos. Bueno, tengan en cuenta algo. Los patrones de reacción cutáneo inicialmente se hicieron pensando en pacientes alérgicos. O sea que cuando ustedes encuentren algún patrón de reacción cutáneo, lo primero que tienen que pensar es que es un paciente alérgico. Tienen que descartar todo lo demás que vimos y si no hay nada de eso, el paciente es un paciente alérgico. Lo que hacen es llevarlo a prurito limpio. Esa es la clave. Prurito limpio es picazón sin infección. Esto, ¿sí? Se rasca sin tener ningún contaminante. Entonces ese paciente es alérgico. Y puede ser alérgico a dos cosas. Al alimento, que es un prurito no estacional, de cabeza y cuello generalizado. Las lesiones ven que pueden ser los cuatro patrones de reacción cutáneo, pueden estar en ambas enfermedades alérgicas. Y el diagnóstico, como todos saben, se hace por exclusión alimentaria. Los tienen que someter a proteínas que nunca hayan comido, proteínas nobles, o alimentos hidrolizados. Los alimentos hidrolizados, el problema es que tienen un 15% de margen de error, con lo cual el problema es que pueden no llegar a responder, o sea, darle falsos negativos. Pero bueno, es muy difícil hacer una dieta casera para un gato. Yo lo que utilizo es cerdo y zapallo porque a los gatos les gustan los dulces. Igual un gato, lo bueno es que ustedes le pueden dar solo proteína, le pueden dar solo cerdo, no es como un perro que necesita hidrato de carbono. Lo que no puede estar un gato es 3 días sin comer, porque es una lipidosis hepática. Entonces, no pueden someterle a un gato y decir, bueno, lo dejo 4 o 5 días sin comer, total no pasa nada. Y cosa diferente a un gato que a un perro que lo dejamos una semana, si quiere comer que coma, si no quiere comer que no coma. Pero bueno, ténganlo en cuenta. ¿Qué se hace? Yo le hago la dieta estricta por 2 meses. El paciente deja de rascarse,
¿Qué tengo que hacer para confirmar la hipótesis? Volver a someterlo al alimento que venía consumiendo anteriormente. Si el paciente vuelve a reagudizar su cuadro puritogénico, yo confirmo la hipótesis de un paciente alérgico alimentario. Porque muchas veces lo que ocurre es que tiene estacionalidad esta patología y justo va a coincidir que en ese momento no se tenía que rascar porque los pólenes, por ejemplo, que habían en el ambiente no eran de esa estación del año que justo estaba en transición. Entonces por eso es tan importante desafiar la dieta para confirmarlo. También lo pueden desafiar con cerveza si venía tomando. Y las lesiones son siempre las mismas. Esta lesión es muy linda, es de un colega amigo uruguayo, Daniel Escabone. Esto es rarísimo, pero una placa eosinofílica en la cara. Rarísimo. ¿Ven? Prurito de cabeza y cuello. Las fotos que van a ver se repiten permanentemente, son siempre las mismas. Este es un paciente que se le hizo una tricotomía porque era un desastre lo que tenía. Y ahora vamos a alergia no a pulgas, no a alimentos. O lo que es más fácil decir, síndrome atópico felino. ¿Por qué no se le puede decir atopía como a los perros? Porque el modelo humano es una traspolación del modelo, el modelo canino es una traspolación del modelo humano. Es una reacción concreta de hipersensibilidad de tipo 1 donde se generan inmunoglobulinas de tipo E específicas para cada antígeno, ¿sí? En cambio, si bien se presume que la atopía o el síndrome atópico felino tiene que ver con una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, no se sabe la fisiopatología completa de la enfermedad y hay muchísimo debate entre un montón de dermatólogos, entre los mejores dermatólogos del mundo, donde uno dice, bueno, sí, yo le hago el test serológico y obtengo cuáles son los antígenos que producen esta enfermedad y le hago intento de sensibilizarlo y me funciona bárbaro, y otros dicen, no, tenemos muchísimos falsos positivos y falsos negativos. Bueno, sigue estando en discusión, ¿sí? Pero eso, por eso digo que hay mucho por estudiar todavía en gatos. Las lesiones son siempre las mismas, dermatitis miliar, prurito de cabeza y cuello, complejo granuloma eosinofílico. No las pueden diferenciar desde el patrón lesional cuál es alergia alimentaria o cuál es atopía felina, porque son iguales. El diagnóstico de atopía es un diagnóstico clínico. Los test que se hacen son para poder tipificar cuáles son los alergenos que la producen. Como dice ahí abajo, el diagnóstico es por exclusión de otras patologías. Lo mismo, más de lo mismo, ¿sí? Van a ver siempre lo mismo. Este es un paciente de la facu, del servicio, que se asesinaba rascando. Más de lo mismo. Bueno, ¿los mareé mucho? Quise que fuera lo más integral posible para que vieran lo que tienen cotidianamente ustedes. Vamos al algoritmo diagnóstico. Paciente con prurito de cabeza y cuello, o con cualquiera de los otros tres patrones, lo que tienen que hacer ustedes siempre es una correcta anamnesis y un examen clínico. Y todos los diagnósticos complementarios de primera elección. Raspaje hisopado cuando sospechan que hay Demodex, Otoedres, Notoedres, Shigella, ya sea superficial o profundo. El Demodex cati es la traspolación del canis, por eso va como habita en el folículo piloso, tiene que ir a un raspaje profundo. Los otros son raspajes superficiales. Una citología o de oídos y de piel buscando bacterias, levaduras, o si piensan en un pénfigo, células inflamatorias o acantolíticas. Y el examen clínico en busca de hifas o esporas, fractura pilosa, y ver si hay distorsiones estructurales en esos pelos. Y hacer un tratamiento antipulgas. Como les dije antes, lo llevaron a prurito limpio el paciente. Prurito sin contaminante. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? Tratamiento sintomático. Ahí le tienen que dar corticoide para ver si tiene respuesta clínica, porque puede ser un desorden de tipo psicogénico. Y el filtro entre una neurodermatosis y una alergia
es la respuesta al corticoide. Si ustedes le dan 0,5 miligramos kilo a un paciente saludable, probablemente no responda o sea aberrante la respuesta que tiene. Por eso tienen que usar dosis altas. No le tienen que dar un mes y medio, pero le tienen que dar tal vez 15 días para ver qué respuesta clínica tiene. Y mi sugerencia es que usen entre 1,5 a 2 miligramos kilo. Si responde, eso es alérgico. Si no responde, y tal vez tengan que estar, si hicieron toda la pesquisa diagnóstica correctamente, tendrían que estar evaluando derivárselo a un etólogo. Bueno, le dan el corticoide, el paciente responde, ustedes lo suspenden y vuelve a reagudizar, recién ahí hacen la dieta de restricción alimentaria, no la hacen de una, ¿sí? No arrancan con el corticoide y le superponen la dieta. Ahora sí lo que pueden hacer, si yo le doy el corticoide, tiene una remisión y después le cortan y se está matando rascando, pueden arrancar la dieta y superponerle los primeros 30 días o 40 días de dieta un corticoide, tal vez no todos los días, pero 2 veces por semana, porque si el gato se lastima, se va a terminar contaminando su piel. O sea, pueden superponer el corticoide con la dieta, pero el último tramo de la dieta no tiene que tomar nada, porque si no, no van a saber si está respondiendo al alimento o está respondiendo al corticoide. Bueno, lo que hablamos antes, si responde, la desafían, si vuelve a reagudizar, ya tienen el diagnóstico, tiene alergia alimentaria. Si no respondió, también tienen el diagnóstico, el paciente tiene un síndrome atópico. ¿Sí? Y ahí, bueno, es bastante complicado. Las drogas para mantenimiento crónico de la enfermedad, lo que más usamos y tenemos en Argentina es la ciclosporina. La ciclosporina se usa a una dosis de 7 miligramos kilo, 7 a 10 miligramos kilo. Igual como la absorción de los gatos de la ciclosporina es muy idiosincrática, entonces a veces hay pacientes que requieren de más dosis u otros pacientes que requieren de menos dosis, ¿sí? Pero es el fármaco por ahora aceptado de primera elección, tratando de evitar los corticoides con los cuales podemos sostenerlos en el tiempo. Pueden usar los antihistamínicos, a mí me gusta mucho la clorfeniramina, a 4 miligramos gato, pueden usar la mitriptilina 1 miligramo kilo, bueno, o se transforma en un paciente córtico dependiente. Después los demás fármacos son traspolados de perros, por ejemplo la Pocla, hay algunos modelos que se usan, pero son fármacos que no están aceptados. Y es la droga que yo por lo menos uso con mayor frecuencia o combino. ¿Sí? Bueno, última slide. Conclusiones. Hacer una correcta reseña y pormenorizada anamnesis. Caracterizar dentro de patrones de reacción cutánea. Seguir un protocolo diagnóstico ordenado. Utilizar los métodos complementarios de primera elección y, bueno, si hacen falta, los de segunda elección. Pueden coexistir diversos agentes que generen prurito y evaluar siempre prurito limpio. Ustedes tienen que llevar al paciente a prurito limpio. Esa es la clave. ¿Sí? Bueno, estos son algunos amigos, acá con Pablo, con Lisandro, unos amigos colombianos, el doctor Fogel, un doctor muy serio, ahí en Mérida